todos, aquí Dude the Builder y en este nuevo episodio del curso Rust a fondo vamos a estar viendo la segunda parte del tema de manejo de errores y específicamente el tema de cómo podemos crear nuestros propios tipos de errores en Rust y también cómo podemos manejar la situación donde podemos tener una función o un método que producen más de un tipo de error y entonces pues tenemos que trabajar con esa situación, ¿verdad? A ver qué tipo de error vamos a devolver finalmente. Así que vamos a empezar con una manera muy común. Los errores los podemos definir básicamente utilizando structs, utilizando enumeraciones, porque básicamente todo se va a basar en la implementación de unos traits que son esenciales para el manejo de errores. Así que vamos a ver aquí un ejemplo utilizando una enumeración, enum, y vamos a llamarla num error, ¿okay? Y vamos a decir que tenemos una variante 0 y una variante 3. O sea que vamos a decir en teoría que por alguna razón en nuestro programa no queremos aceptar el 0 ni el 3. Ese tipo de situación se consideran errores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos entonces hacer que esto Rust lo trabaje como si fuera un error, ¿verdad? Como los que vienen en la librería estándar. Pues simplemente lo que tenemos que hacer es implementar un trait. Y ese trait, vamos aquí, vamos a decir import error for num error, ¿ok? Y ese trait es del tipo de que trae ya una implementación por defecto que en la gran mayoría de los casos es suficiente para lo que nosotros queremos a la hora de manejar errores. Así que podemos dejar aquí la implementación vacía. Entonces vamos aquí a hacer un use aquí de stud error, que es el trait como tal, ¿verdad? Entonces vamos a decir que acá en nuestra función aquí, pues nosotros queremos probar, ¿verdad? Una vez que hacemos el parse aquí, vamos a verificar aquí if n igual a 0, vamos a hacer un return num error 0, ¿verdad? Else if n igual a 3, return num error 3, ¿ok? O sea que básicamente estamos diciendo, pues, si n es 0, este es el error, ¿verdad? Y si n es 3, este va a ser el error, ¿ok? Entonces, si acaso vamos a dar aquí un poquito más de espacio, ¿verdad? Para quizás hacerlo un poco más legible. Entonces, ¿qué pasa? Con la implementación aquí de error no es suficiente porque los errores casi siempre los vamos a querer desplegar a la pantalla, ¿verdad? Y por eso error requiere que cualquier tipo que va a implementar error tiene que también implementar display. Así que vamos a también a hacer un use aquí, use start font, ¿ok? Y entonces vamos aquí, import font display for num error, ¿verdad? Y entonces vamos a tener aquí la función font. Y lo que vamos a hacer es, como tenemos, esto es una enumeración y tenemos dos variantes, pues lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un match. Entonces, ¿verdad? Match self. Vamos a utilizar self 0. Vamos a hacer entonces un write a el formatter y lo que vamos a decir es que cannot be 0. ¿Okay? Entonces, en el caso de self 3,
Vamos a hacer también un write. A este writer que tenemos aquí. Y cannot be 3. ¿Ok? Y como los errores también se pueden desplegar de manera en el formato de debug, pues tenemos que también debemos hacer un derive aquí de el trait debug. ¿Okay? Entonces vamos a guardar aquí los cambios. Aquí se me quedó el signo de exclamación, ¿verdad? Porque esto es un macro. ¿Okay? Y entonces vamos a ver que acá en nuestra función vamos a tener unos errores. Y si venimos aquí y hacemos el cargo run, en efecto nos va a decir mismatch type, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando estamos tratando de devolver el num error 0, ¿verdad? Nos está diciendo que en realidad lo que estaba buscando era un result y lo que encontramos fue el num error. Esto es algo que pasa comúnmente porque en este caso a mí se me olvidó aquí que no es simplemente devolver el error, sino tenemos que encapsularlo, ¿verdad? En la variante error de el result, ¿verdad? Así que esto es error y entonces el error, ¿ok? Entonces ahora vamos a limpiar la pantalla y vamos a ver cuál es la situación ahora. Ross nos está diciendo mismatch types, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que está esperando el parse int error, ¿verdad? Y lo que le estamos dando es este otro error que nosotros definimos, ¿verdad? Porque aquí nosotros pues explícitamente estamos diciendo que el result es o un i32 en caso del éxito y un parse int error en caso del error. Así que aquí entonces entramos en la parte donde tenemos que manejar una función o un método que puede devolver diferentes tipos de errores. ¿Qué pasa? Que para esto existe una convención en Rust en donde podemos utilizar lo que se conoce como un trait object, que es un objeto que básicamente lo que estamos diciéndole a Rust es, mira, aquí podemos tener cualquier tipo de dato que implementa un trait. Pero en ese caso, como Rust a la hora de compilar necesita saber el tamaño, ¿verdad? De todos los parámetros y todo el return value, ¿verdad? Lo que va a devolver una función. Rust tiene que saber el tamaño. Y cuando decimos que puede ser cualquier tipo de dato que implementa un trait, pues eso puede ser de diferentes tamaños, ¿verdad? Pues ahí necesitamos un nivel de indirección, ¿verdad? Utilizando algún tipo de puntero o de los tipos de datos en Rust que adjudican memoria, ¿verdad? Hacen allocations en el heap. Pues ahí podemos entonces establecer el tamaño que va a ser el tamaño de un puntero. Y el tipo de dato como tal simplemente puede ser cualquier tipo de dato que implementa el trait de error, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues vamos a definir, esto es lo que se recomienda, ¿verdad? Que se haga para hacer también el código un poco más sencillo para trabajar con él. Vamos a definir un alias, decimos aquí type, y vamos a llamarle generic error, ¿okay? Porque eso es básicamente lo que estamos haciendo. Y esto va a ser un box, porque el box pues va a tener un tamaño definido. Básicamente el box es un puntero, ¿verdad? A algo que se está almacenando en el heap. Utilizamos la palabra din porque en el caso de los trait objects, ¿verdad? Que son objetos que implementan un trait, pues din lo que está marcando aquí y señalando, ¿verdad? Es que ese objeto puede tener un tamaño que no sabemos cuál es a la hora de compilar. Y eso comúnmente se conoce como algo dinámico, ¿verdad? Solamente se conoce su tamaño a la hora de ejecutar el programa, al runtime, ¿verdad? Y por eso se usa esa palabra clave din. Y entonces vamos a decir que lo que queremos es que implemente error, ¿verdad? Y cuando queremos que algo implemente más de un trait,
o sea que le estamos poniendo más de una restricción a nivel de los traits que tiene que implementar, pues utilizamos el signo de más. ¿Okay? Y aquí vamos a ver unos traits que todavía no hemos visto en el curso, que están relacionados a la programación de concurrencia y paralelismo, ¿verdad? El trait send nos permite enviar un tipo de datos de un thread a otro thread, un hilo de ejecución a otro hilo. Y el trait sync nos permite compartir un tipo de datos entre threads de manera segura. Y esto lo necesitamos, ¿verdad? Porque Rust, pues básicamente nos exige entonces tener una garantía de que este tipo de error se puede manejar dentro de un contexto de paralelismo o de concurrencia. Eso pues, cuando hablemos de esos temas más adelante vamos a ver mucho más sobre esos dos traits, send y sync. Y otra cosita también es que la vida, ¿verdad? Si hay algún tipo de referencia utilizada, pues la vida debe ser static, ¿ok? Y con esto, pues eso básicamente define ese tipo de error que vamos a estar utilizando, al cual cualquier tipo de error, sea lo que nosotros definimos o lo que encontramos en la librería estándar y otras librerías, pues Rust puede convertir cualquier tipo de error a este tipo de error genérico, ¿verdad? Que estamos aquí definiendo ese alias aquí. Entonces, para hacer también un poco más fácil, vamos a utilizar también una convención que se utiliza, en donde en vez de utilizar el result como tal que viene con la librería estándar, podemos definir nuestro propio result, en donde ya el error está fijo, ¿verdad? Está definido. Vamos a ponerle generic result. Y esto es genérico, un parámetro t, ¿verdad? Y entonces esto va a ser un result de t, y el error es el generic error, que ya está definido fijamente. Entonces aquí ahora simplemente podemos decir generic result y podemos eliminar aquí el error, el tipo de error. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, en vez de devolver directamente el error, pues ahora tenemos que utilizar el constructor de box, porque pues ese tipo de error que definimos lo exige de esa manera, ¿verdad? Tenemos que utilizar un nivel de indirección. Vamos aquí, box, new, ¿verdad? Ok, y con esto vamos aquí a limpiar la pantalla y hacer el cargo run nuevamente. Y ahora pues nos está dando un warning aquí que ya no necesitamos explícitamente ese use del parse int error, ¿verdad? Y vamos entonces a eliminar ese use aquí. Vamos a limpiar nuevamente y hacemos el cargo run. Y ahora el programa está funcionando como habíamos visto anteriormente. Vamos a poner a prueba las diferentes situaciones. Vamos aquí. Simplemente un error en donde no se puede hacer la conversión, ¿verdad? Y tenemos aquí, ¿ves? Que está diciendo el unwrap, que lo llamamos en el value parse int error. ¿Ok? Entonces, si en vez de esa situación, vamos a decir que le estamos enviando 0. Ahora tenemos el panic. Y nos está diciendo que el error es value 0, ¿verdad? Y de la misma manera, vamos a enviarle 3 aquí. Y hacemos el cargo run. Y ahora en efecto es la variante 3, ¿ok? O sea que ya con esto podemos ver que para definir nuestros propios errores en Rust, pues vamos a estar utilizando el traits.error, ¿verdad? El tipo de dato que vayamos a definir, que puede ser una enumeración, puede ser un struct, ¿verdad? Va a tener que implementar tanto debug como display, ¿verdad? Y en la gran mayoría de los casos, pues podemos utilizar la implementación por defecto de ese trait error. Así que lo podemos dejar aquí vacío, como hicimos aquí. Y con eso ya podemos utilizar, ¿verdad?, esos errores en nuestro código. Pero en muchos de los casos vamos a tener que, en vez de un solo tipo de error, pues se puede dar entonces de que pueden haber diferentes tipos de errores.
Y entonces para eso podemos definir aquí un tipo de error genérico utilizando un box de esta manera. Y para conveniencia, pues un tipo de result también, en donde ese tipo de error ya está fijo, ya está definido de una manera fija aquí, ¿verdad? Y lo único que va a variar en este caso del genérico es el tipo de dato en el caso del éxito, en donde no hay error. Así que entonces aquí estamos utilizando, ¿verdad?, ese generic result, que a su vez está utilizando nuestro generic error, ¿verdad? Esto se ve también, por ejemplo, el result en, vamos a decir, en el stud.io result. Pues vamos a ver que vamos a tener muchas funciones de ese módulo de input-output, ¿verdad? Que tienen un result en donde ya el error está predefinido, está fijo, y entonces solamente lo único que va a variar es ese tipo de datos de si hay una ejecución exitosa, ¿verdad? O sea que esto es básicamente una conveniencia que se va a ver comúnmente en la librería estándar y en diferentes librerías que conseguimos por ahí. En crates.io, que eso lo vamos a ver más adelante, pues ya es una convención, ¿verdad? En donde si nosotros definimos nuestro propio tipo de error, pues podemos definir también como parte de nuestro módulo, como parte de nuestra librería, un tipo de result en donde ese tipo de error que estamos definiendo está fijo, ya está predefinido de manera fija. Así que aquí, pues con esto vamos a dejarlo hasta aquí. Así que si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse para ver si salen episodios nuevos. Aquí Dude the Builder. Hasta la próxima.